Lucas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acá empezando este video. Hoy te traemos una propuesta terapéutica también que no es nuevo en el campo psicológico y es la etnoterapia o eh, terapia multicultural, también podemos llamarlo. Este, el iniciador de todo eso es de Bereuch, este, pero nosotros le dimos una impronta particular. Sabemos que incluso el Edipo, en donde se constituye esta historia de amor y luego de amor y sexualidad, para Nacio el Edipo es una historia sexual, digamos, donde se constituye el tipo de elección del objeto sexual, la identidad sexual, pero también es una historia de amor en donde el sujeto es privado, separado, ya sea por la función paterna o por la influencia del lenguaje en Lacan, pero que es una historia de amores y desilusiones entonces. Pero esto tiene también su estilística, es decir, por eso es que vamos a agregar algo también de la teoría idiomática de la subjetividad que propongo. Entonces surge que hay un etnoanálisis o análisis cultural. El sujeto trae una impronta característica que lleva en su carácter, en sus síntomas, en sus expectativas, su visión, su misma cosmovisión. Es decir, que habla un inconsciente cultural. El inconsciente cultural, hay algunos autores que lo han propuesto, y hay un sujeto cultural, hay un sujeto de una cultura, digamos, ¿no? Entonces tenemos acá unas tarjetitas que yo utilizo para orientar también, es muy didáctico, ¿no? Como profe, uno nunca deja de ser profe. Entonces, eh, el sujeto es parte, momento, devenir y desarrollo de un proyecto cultural, si le agregamos también Ortega y Gasset, de modo que cuando un sujeto se cambia de hábitos, hábitat sería, porque hábito sería el esquema de interpretación de un modelo del mundo y también fijaciones afectivas, como diría el sociólogo Pierre Bourdieu. Esto también es interdisciplinar. Este sujeto cambia, va a otro lugar y pierde sus referencias, el pago, el valor del pago, como decía Pichón, que se internaliza también en el vínculo. Y esto le provoca conflictos, es decir, inhibiciones, represiones que repercuten en su familia, en la pareja, el cría de los hijos, se torna defensivo. Entonces, eh, sucede lo que en otro momento de esta propuesta vamos a hablar como neurosis cultural, es decir, que el sujeto empieza a tener conflictos de desadaptación y se desadapta porque no suceden las cosas que él espera que debería suceder de acuerdo a sus orígenes, de acuerdo a lo que vivió, de acuerdo a su cultura de origen. Recordemos entonces que esta neurosis étnica eh, requiere que el sujeto empiece a movilizar algunas cuestiones, es decir, las defensas, desmontaje de prejuicios, y empezar esta inclusión mutua, esta integración cultural que a veces se intenta lograr con animación sociocultural, que es una herramienta también. Tenemos otra herramienta que es parte de todo esto, es la mediación intercultural, porque los conflictos aparecen y han habido reyertas, enfrentamientos, el sujeto padece, sufre y desencadena enfermedades mentales, depresión, se aísla, esto acota, esto limita sus posibilidades. Entonces, la neurosis étnica es una realidad, porque la diversidad cultural está lejos, entonces el sujeto está atrapado en este etnocentrismo subjetivo, que podemos decir. ¿Qué significa etnocentrismo en antropología? Que percibe la nueva realidad en términos del pasado, de su referencia cultural pasada. Entonces, esto lleva a una desadaptación, conflicto, sufrimiento. Entonces, la idea es entonces orientarlo un poquitito hacia este marco de multiculturalidad, esta posibilidad de estas proyecciones, pero como él
pertenece a otra cultura, trata de que las cosas sean como él cree que debe ser. Entonces, lleva inevitablemente a la confragación. Entonces, el análisis intercultural o etnoanálisis tiene sus raíces en este dispositivo conceptual que proponemos, que sería el inconsciente cultural o étnico, el sujeto cultural sujeto a este inconsciente cultural, que nutre como el mar al que navega, es decir, navega en este mar de la cultura. Sería, muchos lo definen como esa totalidad, pero es una definición bastante vieja. Es más bien, yo lo defino desde el socioanálisis, el, un programa, un proyecto, un colectivo, en donde hay características propias, es decir, hay culturas menos guerreras, culturas menos economicistas, es decir, hay distintas culturas. Entonces, sobre todo un proyecto cultural. En estas cuestiones también hay algunas cosas que se tienen en cuenta, y es que los síntomas emergentes son por esta cuestión de desadaptación. El sujeto está fuera de escuadra y no existen programas de inserción, de acompañamiento, etc. Entonces, esta terapia sociocultural también podemos llamarlo, o también le puse algo de antropología clínica, digamos, eh, porque es un campo de interciencia, de interdisciplina. Notamos que hay diferencias culturales en la percepción cultural y las distorsiones cognitivas que manifiesta el sujeto. Es decir, que el sujeto proyecta, es decir, define, caracteriza al otro cultural en términos de sus propias referencias. Entonces, sacarlo de este narcisismo cultural, entonces sería, y disipar las distorsiones, como acá también podemos tomar algo de un campo de la psicología social que se llama cognición humana, cognición interpersonal, que después lo tomaron algunos psiquiatras como ver para la TCC. Recordemos entonces que entre culturas existen estos vínculos de superioridad que el sujeto también manifiesta, es decir, todo esto le puede acarrear dificultades también, diferencias que no siempre se perciben. Entonces, disipar todas estas cuestiones como la xenofobia, como intolerancia al diferente que el sujeto padece. Esta xenofobia a veces no se nota, pero los hijos, a veces interesa a toda la familia, en la escuela, quizás no sea tanto bullying, entonces sería bullying xenofóbico, es decir, es algo compuesto. Entonces, en este sentido, hay que ver qué está pasando con los chicos también, y sobre todo este síndrome de desadaptación cultural, ¿no? Como producto del efecto autocinético. Mirá, vos acá vamos a la psicología experimental, psicología social experimental. Encierran a un sujeto en un lugar oscuro, le ponen un puntito de luz y le preguntan cuánto se mueve, y algunos estiman mínimo. En verdad no se mueve el punto. Lo que el sujeto hace cuando no tiene otra referencia más que la propia es caracterizar la realidad en términos autísticos, es decir, esta lengua cultural, este inconsciente cultural que lo lleva a desadaptarse, a estimar en forma diferente, a distorsiones cognitivas, a sesgos, etc. La identidad étnica, entonces, que trae este sujeto tiene que sufrir modificaciones, un poco de fisura, y esto lleva al trabajo de la palabra, de nuestra parte la escucha, es decir, también orientación. Esta terapia es bastante activa porque, bueno, tenemos que disipar esta neurosis étnica también por el desencuentro cultural. Es que el desencuentro cultural desencadena quizás una neurosis de angustia a la mujer. Tengo un caso que ella está muy recluida en su casa, solamente va a la escuela. Su vida son los chicos y el marido hace todo porque este muchacho pertenece a una cultura donde el modelo patriarcal está muy, muy consolidado todavía.
El hombre no le da lugares de participación, de integración, clubes, las amigas por ahí le dicen, y venite que acá hay un encuentro de, es como que perciben que necesita, para salirse de este síndrome del mono, es decir, el encierro que te conflictúa, ¿no? Entonces, en estos casos también se pueden utilizar activismo como el etnodrama, como psicodrama multicultural, es decir, bueno, usted sabe que acá ciertas actitudes se pueden, un poquito dinámico, ¿no? Para que se dé cuenta que las personas se comunican de otra manera, diferente. Y este multilingüismo, esta necesidad de entender estos dos idiomas que se habla, no solo el tema del idioma del lenguaje, sino este idioma de sujeto, es decir, de que la gente acá también habla otra cultura, hay otro inconsciente cultural. Entonces, buscamos una cierta adecuación cultural, aunque sabemos que el deseo no se puede adaptar, digamos, el deseo siempre se escapa para poder subsistir. Se mantiene privándose, el deseo, dice. Esto no quiere decir que ciertos sujetos como la mujer, como se lo endilgó a las histéricas señoras, no, se mantiene así. Y tenemos a Sapir Whorf, que son dos antropólogos que dicen que el idioma, el lenguaje que habla determina cierta visión, cierto modelo de mundo. Entonces, conocer este modelo que maneja, este modelo del mundo, de sociedad, de familia, de pareja, de crianza, porque choca con el nuevo modelo. Yo, en la oportunidad en que daba clase, era director, descubrí la diversidad cultural que son los barrios, es decir, nosotros pensamos que son todos como nosotros, porque percibimos a la sociedad como homogéneo, como que no, está lleno de diversidad cultural. Entonces, cuando la clínica todavía se mantiene en una monoculturalismo, digamos, entonces no, hay que salir a estos distintos lenguajes, estos inconscientes, o sea, sería el inconsciente social, pero cultural, es decir, que habla un cierto modelo de mundo colectivo, ya donde está el campo de lo compartido, las expectativas comunes, las prácticas inconscientes que se van arraigando. También tenemos cambios sociales y culturales, la globalización y todo eso que también hay que actualizar, es decir, y una dinámica cultural propia que tienen ellos, es decir, hábitos, costumbres, que tenemos que también entender y tratar de sincronizar con la cultura local, digamos. El sujeto es portavoz de esta cultura, y esto hace que sea el emergente y defensor y leal a todo eso que porta. El sujeto porta un problemita cultural, entonces la falta de consecución de ese guión cultural lleva a los choques, conflictos, defensividad, aislamiento, entonces eso el sujeto lo paga con inhibiciones, síntomas y angustia. Así que esta terapia multicultural tiene su razón de ser, porque fíjate vos, a un argentino lo reconocen enseguida, entonces este carácter también nacional, nación, pueblo, populis, cultura, entonces hay culturas apolíneas y dionisiacas, entonces tenemos que ver si ellos nos consideran más apolíneos o más dionisiacos, ¿viste? Creo que somos dionisiacos, ¿no? Baco, el dios del vino. Y este malestar propio de la cultura que decía Freud, que lo padecemos nosotros por eh, la ecuación de Freud, mayor cultura, mayor represión, mayor neurosis. Ellos se reduplica porque ya venían con una privación cultural que genera frustración y síntomas. En cambio acá, el desencuentro y choque le genera, podemos hipotéticamente decir, doble privación, doble frustración, más represión y lo que lleva a síntomas, separaciones, conflictos, no sabes lo que padecen. Se tendría que instrumentar terapia tipo grupal u orientaciones o guidán, como hago yo, pero también en la clínica se nota estas diferencias culturales que hace síntomas, digamos. Desde ya que nosotros mismos estamos chocando con una cultura audiovisual, mediática, internet, y nosotros somos de la cultura moderna. Entonces,
Giovanni Sartori habla del Homo Videns, que son los nuevos, los chicos ahora, y nosotros somos de la cultura letrada, libresca, entonces nos cuesta adaptarnos y todo eso nos genera también, aunque gradualmente hay un proceso de adaptación que... Entonces también la salud mental interesa cuestiones culturales, hay criterios de normalidad que son diferentes, para ellos lo normal es diferente. Este muchacho que te hablaba es del Paraguay, el Paraguay, y él es deportista, sus tareas deportivas, sí, genial, su trabajo, las compras, todo, pero la mujer no hace nada, es de la casa, los chicos, la escuela, nada más. Entonces esto hace que ella sufra y ya tiene ideas de separación, porque han surgido diferencias, entonces es cierta violencia mitigada, pero y los chicos también sufren porque tiene una educación muy punitiva, muy impositiva. Lo llevó a la obra al hijo, descargó un camión de ladrillo, y casualmente yo pasaba con la bicicleta, me voy al gimnasio a practicar un poco, porque a mí antes me dice, ¿para qué vas a practicar artes marciales? Le digo, porque cuando era chico me pasó esto. Yo también tuve estos choques culturales porque venía de Formosa, ya viví un tiempo en Paraguay con los guaraní, como te conté. Ya me había sacado la pluma porque ya no quedaba, ¿viste? Y le digo, no, porque me suelen pegar en la calle, me ven así medio tonto. Ah, bueno, pasá, me dice, ya eso no va a pasar más. Y ya nunca más me pegaban en la calle. Me empezaron a pegar en el gimnasio ahora. Y bueno, estas culturas más o menos procustianas, es decir, impositivas también, estas categorías que yo utilizo, eh, no toleran la diversidad, la empatía, la flexibilidad. Entonces, llevar a la conciencia estas características impositivas. Recordemos que Procusto era un sujeto impositivo que te cortaba la pierna y la cabeza para adaptarte a su molde de mundo, y intentar captar este programa, este proyecto cultural frustrado y empezar a sincronizar, a compatibilizar. Acá es muy, muy parecido al tema de la pareja, sincronizar estos moldes, estas prácticas, estas expectativas y una reeducación cultural también podía, muy psicoeducativo, muy terapéutico. Y trabajamos los síntomas que aparecen por este desencuentro cultural, parálisis facial, síntomas de histeria de conversión, neurosis de angustia, que aparece como fobia social. Estos son algunos de los emergentes. Neurosis obsesiva de tipo compulsivo en el hombre. Y cuestiones vinculadas al mito individual del neurótico que hablaba Lacan, que tienen que ver con un modelo impositivo de masculino y de pareja que busca instalar acá cuando las amigas le dicen a la esposa que no, pero eso ya no se usa acá, te imaginas todo esto, hace eco en la pareja. Entonces, por supuesto que la etnoterapia o terapia multicultural, fundado en este inconsciente cultural, este sujeto de una cultura, con una cosmovisión, con un modelo de mundo, con una vuelta en chao, etc. Todo esto cuenta a la hora de entender por qué estos conflictos, producto del desencuentro cultural, el síndrome de desadaptación cultural, la neurosis étnica que proponemos, que emerge de todo esto, pero además otras cuestiones de síntomas psicosexuales, que producto de todo esto, y en la crianza de los chicos que pueden sufrir en la escuela, etcétera, porque también necesitan cierta psicoeducación respecto de, sería una psicoeducación multicultural para trabajar en escuelas, clubes, etcétera. Bueno, entonces, trabajar estas cuestiones, a ver, me hace acordar al antropólogo que se casó con los Yanomami. Un antropólogo conoce, se casa, tiene hijos, se va con ella a Estados Unidos, pero ella, el tiempo después vuelve. Y el momento muy lindo es cuando el video muestra cuando él vuelve a buscar a la madre, valga el lapsus, a la esposa. Eh, es que la cultura, el inconsciente cultural es
atrae, digamos, ¿no? Entonces allí se encuentran los objetos primarios que el sujeto pierde, pero ya lo había perdido por acción de la cultura, según Lacan, según Freud, bueno, función paterna, porque en todas las culturas hay ciertas prohibiciones, pero ya es una doble pérdida que, por supuesto, influye. Y muchos sujetos, luego de construir una cierta vida, se venden todo, se vuelven, o caen en alguna cuestión de adicción, conflictos, separaciones. Entonces, esta terapia étnica o multicultural es para eso. Pero también la parte de etnopsicoanálisis o etnopsicología, la psicología multicultural, también la psicología multicultural, para trabajar en los barrios como orientación, es decir, hay herramientas, la mediación intercultural, la animación sociocultural, la comunicación intercultural, es decir, las distorsiones, trabajar estas cuestiones, la xenofobia, y otros temas multiculturales que se necesita trabajar también en dispositivos más grupales, más comunitarios, digamos. Así que bueno, espero que pueda servirte. Recordemos que el debate de la parte multicultural, a Freud le dijeron, no, pero el Edipo no se da en todas las culturas. Se da, pero de otra manera, es decir, interdicción, prohibición, intervención, la naturaleza y la intervención de la cultura es lo que Levi Strauss también estudió en antropología estructural, este pasaje de lo natural a lo cultural por incidencia del lenguaje, la prohibición, ¿no? Que estudió también Levi Strauss. Y todo esto nos ayuda a entender que este tipo de terapia, este tipo de intervención, si surge del campo de la antropología, sería antropología clínica, ¿no? Porque estos desencuentros culturales son muy comunes, ¿no? La otra vez estaba viendo un video de una tribu acá en América, cerca del Brasil, que no se deja colonizar. Hay un río y ha habido muertes también. Entonces, así falta sincronizar la comunicación, es decir, encuentros, para disipar esas percepciones en términos de estereotipos violentos, además los miedos, la xenofobia y todas esas cuestiones. Así que bueno, etnoterapia, terapia multicultural, habíamos hablado de Devereux, el etnopsicoanálisis de Devereux y bueno, y la psicología multicultural, la antropología clínica que proponemos como dispositivo de intervención para escucha, historizar, y esto lleva a que el sujeto se empiece a sincronizar mejor y a coordinar sus vínculos y a curarse también. Esto se juega a la salud multicultural, es decir, la salud mental de índole inter y multicultural, porque este país está lleno de diversidad. Salí a tu barrio, también implica la dinámica barrial, la dinámica intercultural, o sea, los paraguayos, los bolivianos, los colombianos, es decir, toda América está en un país y todos los países están en América. Nada más que nosotros no nos hemos dado cuenta. Así que proponemos esta forma de terapia. Hay texto también, hay audios en este canal, así que muchas gracias. Soy el profe Vasconcelos. Mi canal se dice de Instagram es Lic Juan Carlos Vasconcelos. Pedís seguirme, entonces yo me fijo tu perfil, no acepto por el tema del bullshit cibermediático, de los haters, un desastre a veces, no respetan. Entonces acepto profesionales, psicopedagogos, psicólogos, psicoanalistas. Así que perfil falso, no al phishing. Muchas gracias.